Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que nos acompañen en estas cápsulas el día de hoy. Y bueno, acompañado de invitados especiales que son mis libros. Estos libros que tienen muchísima información. Uno, El poder del metabolismo de Frank Suárez. Otro, Estilo de vida, que es la recopilación de muchísimos temas que hemos nosotros hecho. El del doctor Alan Pressman, que es uno de mis favoritos. También tengo el de Reader's Digest, escrito por Patricia Walker, que es el poder curativo de vitaminas, minerales y hierbas. Las fichas técnicas, por ejemplo, esta que tengo del doctor Héctor Eduardo Solorzano del Río sobre el MSM, que es extraordinaria. Bueno, no hay mejor invitado a una plática que la opinión de un gran autor. Y el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre un tema que ha sido satanizado y es la Candida albicans. Este tema del hongo de la Candida albicans está mal entendido. La Candida albicans es un hongo albino, de ahí el nombre Candida albicans. Albicans significa albino. ¿Y para qué sirve el hongo de la Candida albicans? ¿Por qué lo tenemos nosotros en nuestro organismo? Bueno, el hongo de la Candida albicans es un hongo oportunista, cohabita en nuestro intestino. Todo mundo lo tiene, hasta los bebés recién nacidos tienen hongo de Candida albicans en su intestino. El problema no está que tengamos el hongo de la Candida albicans. El hongo de la Candida albicans es incluso benéfico a nuestro cuerpo, siempre y cuando no sobrepase del 9% de la probiótica intestinal. Nosotros tenemos una serie de bacterias benéficas en nuestro organismo que se llama probiótica intestinal. Y esta probiótica intestinal nos ayuda a defendernos de las agresiones de infecciones, de microorganismos, de parásitos, ¿verdad?, que ingresan a nuestro organismo vía el proceso digestivo. Entonces, el hongo de la Candida albicans nos va a ayudar a nosotros a neutralizar las toxinas de medicamentos, de químicos, de elementos, de alimentos en mal estado. Por darles un ejemplo, si ustedes consumen una lata de atún abollada, ya ven que suelta un químico esa lata de atún. Cuando se abolla no debiéramos de consumirla, pero mucha gente lo hace. ¿Quién es el que se come la toxina de la lata de atún? El hongo de la Candida albicans. Si nosotros consumimos un medicamento en mal estado, ¿quién es el que consume ese medicamento en mal estado en la medida de lo pertinente? El hongo de la Candida albicans. Si nosotros consumimos un medicamento que se esté echando a perder, ¿quién consume los alimentos en estado de putrefacción? El hongo de la Candida albicans. Aquí el problema es que el hongo de la Candida albicans sobrepase el 9% de la probiótica intestinal. Cuando esto ocurre, cuando rebasa del 20% de la probiótica intestinal, entonces estamos hablando de que el hongo de la Candida albicans puede producir enfermedades sistémicas. ¿Por qué se llaman enfermedades sistémicas? Porque afectan sistemas, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema enterohepático. Entonces, estos hongos pueden migrar permeando a través de las paredes del intestino por el torrente sanguíneo a otras áreas del cuerpo. Y entonces van a producir algo que se llaman micotoxinas. Mico significa hongo, de ahí el término micosis, toxinas, venenos, o sea, venenos de los hongos, las micotoxinas. El hongo de la Candida albicans tiene la propiedad de producir más de 70 micotoxinas, de manera que puede producir flatulencia, dispepsia y otros procesos de incomodidad en el organismo. Aquí en el libro del doctor Frank Suárez, que se llevó incluso un premio en los Estados Unidos en American Cancer Award, nos dice sobre el hongo de la Candida albicans que es como una epidemia silenciosa. De hecho, el doctor William G. Crook, que es un epidemiólogo muy famoso en los Estados Unidos, hace un estudio y nos escribe el libro que se llama The Yeast Connection Handbook, o sea, la conexión de la epidemia. Entonces, aquí a este hongo le han llamado algunos la epidemia silenciosa. ¿Y cuáles son los síntomas de la Candida albicans? Bueno, si usted quiere saber si tiene un excedente de hongo de Candida albicans en su organismo, lo que puede usted hacer es hacerse una prueba de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio son muy costosas y no todos los laboratorios en México las pueden realizar. Y cuestan en Estados Unidos alrededor de unos $300. Estamos hablando de que unos 6,000 pesos. No tiene caso que usted se la haga, porque hay indicadores muy claros que nos pueden decir si nosotros presentamos el problema del hongo de la Candida albicans. La lista completa de los síntomas indicadores del hongo de la Candida albicans pueden abarcar acné. Hay muchas personas que tienen problemas recurrentes de acné y es por un problema de candidiasis. Alergias en ambientes húmedos, sobre todo cuando viven en casas que las paredes son muy húmedas, que incluso producen salitre en la pared.
Alergias a algunos alimentos, intolerancias, por ejemplo, al gluten, al trigo, al maíz, incluso a algunos alimentos que pueden pasar desapercibidos como la fresa, el plátano. Alergias a ciertas prendas o joyería de metales, se pintan de gris la piel cuando están ocupando joyería. Cansancio continuo. Cistitis, que son infecciones recurrentes en las vías urinarias en las mujeres, lo que llaman el mal de orín. Diarrea constante o frecuente. Dolor o ardor vaginal al tener sexo. Dolores de cabeza o migraña. Dolores menstruales fuertes, lo que llamamos el síndrome premenstrual o el PMS, puede intensificarse cuando hay el problema del hongo de la Candida albicans. Dolores musculares, estreñimiento, fatiga o debilidad, flujo o picor vaginal. Esto es un punto muy característico del hongo de la Candida albicans. Hay mucho flujo vaginal cuando hay problema de candidiasis. Frío en las extremidades del cuerpo. Gases estomacales o intestinales en exceso. Infecciones de oídos. Infecciones en las vías urinarias. Irregularidad o trastornos en la menstruación. Irritabilidad o depresión. Picores en la piel, especialmente de noche, después de que se bañan, aparecen muchos picores. Problemas con gases digestivos. Resequedad excesiva en la piel, sabor a metal en la boca. Hay mucha gente que dice que me sabe como a metal la saliva, siento como si estuviera chupando un 20 de cobre. Para los que ya somos de mi edad entendemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces es un problema de Candida albicans. Salpullido o manchas en la piel al tomar el sol, sensibilidad a la luz solar, ojos que lagrimean, sensibilidad al olor de cigarros, perfumes, químicos, incluso sinusitis. Estos son algunos de los síntomas que pueden presentarse con el problema de la candidiasis. Y lo que yo les recomiendo para contrarrestar el problema de la candidiasis, para equilibrar esa sobrepoblación del hongo de la Candida albicans, es el uso de los probióticos. Los probióticos son esas cepas de bacterias benéficas que van a ayudar a nuestro organismo a regularizar los niveles de hongo de Candida albicans de manera que nos ayuden y no nos lastimen. Los probióticos que nosotros manejamos, que se llaman Biolact, son 3 cepas: el Lactobacillus vulgaris, el Acidophilus y el Saccarides cerevisiae. Estos 3 lactobacilos son increíblemente benéficos cuando hay un problema de candidiasis. 2 cucharaditas en un vaso de agua 30 minutos antes de desayuno y cena, sin alimento, sin fruta, sin ninguna pastilla. Tienen que tomarse solos para evitar que los jugos gástricos destruyan la actividad de estas bacterias. Bueno, de los probióticos como tales hablaremos en otra cápsula. Espero que les haya sido de utilidad esta información.